Hello everyone. Hola a todos. Hoy vamos a ver cómo hacer rephrasing y rewriting en segundo y tercer condicional. Antes de enseñaros cómo hacer rephrasing, es mejor que hagamos un pequeño repaso a cómo se escribe tanto el segundo como el tercer condicional y recordad un poco qué quiere decir cada uno. El segundo condicional es aquel cuyo resultado va a ser improbable y va a tener una condición hipotética, imaginaria, que no es real. Vamos a ver cómo se escribe, vamos a recordarlo. Primero de todo, if, que significa sí, luego el pasado simple y después se va a poner un sujeto would o could y el verbo en forma base. Recordad que cuando digo forma base quiere decir que no lleva ed, ing, s, no lleva absolutamente nada. El verbo tal cual es. Pues entonces, esta parte, la que va con if, va a expresar la condición, que va a ser una condición hipotética. Como he dicho antes, es imaginaria. Y este resultado pues va a ser un resultado improbable porque es una condición hipotética. Bien, vamos a ver los ejemplos. El primero, if I studied more, I'd pass all tests. Si yo estudiara más, yo aprobaría todos los exámenes. Es decir, si se diera esta condición hipotética, cosa que yo en el presente no hago, no estudio tanto como debería. Como no lo hago, pues si lo hiciese, si se diese esa condición, pasaría este resultado. Improbable, porque no sucede. Otro ejemplo, if I were you, I would buy the tickets as soon as possible. Si yo fuera tú, si yo fuese tú, yo compraría las entradas lo más pronto posible. Bien, esta condición pues es hipotética, es imaginaria, yo no soy tú, me estoy poniendo en tu lugar. Si yo fuese tú, hipotéticamente, yo haría esto, ¿de acuerdo? Bien, entonces debe quedar muy claro que este segundo condicional se va a referir a situaciones hipotéticas, pero siempre en el presente. Lo dejo aquí escrito. Ahora vamos a ver el repaso del tercer condicional, que es este. Bien, el tercer condicional va a presentar un resultado imposible. ¿Por qué? Porque vamos a estar hablando de situaciones en el pasado, ¿de acuerdo? Entonces, lo dejo aquí escrito también. Past. Imposible, el pasado no se puede cambiar. ¿Cómo se escribía el tercer condicional? If plus past perfect y luego al otro lado would or could, have y el verbo nd o tercera columna. Hay que recordar la diferencia que después de have se pone así y después de could el verbo se pone normal, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver los ejemplos. El primero, if I had studied harder, I could have passed. Si yo hubiera estudiado más duramente o me hubiese esforzado más, yo podría haber aprobado. ¿Qué diferencia hay con arriba? Pues que el examen yo ya lo he hecho y yo ya no he estudiado. Es una situación que es imposible. Si yo hubiera estudiado, cosa que es imposible, porque ya no puedo cambiar el pasado, esta condición no la puedo cambiar, por tanto, este resultado es totalmente imposible, ¿de acuerdo? Porque yo ya he suspendido, no hay vuelta atrás. Siguiente ejemplo. If she'd got up earlier, she wouldn't have arrived late. Si ella se hubiera levantado más temprano, ella no habría llegado tarde. Quiero recordar que en este caso she'd es she had porque va seguido con el verbo en tercera columna, get, got, got. Bien, en este caso el pasado es imposible de cambiar. Lo que se nos tiene que quedar como resumen es que el segundo condicional habla del presente y el tercer condicional habla de situaciones en pasado. Aquí tenéis las expresiones que nos van a ayudar a la hora de hacer rephrasing con segundo y tercer condicional, que son estas que están aquí.
Como he explicado antes, la oración que lleva la parte con if va a expresar la condición. Entonces, ¿en qué oraciones de rephrasing podemos encontrar expresiones de condición? Pues en aquellas oraciones que lleven estas palabras: because, porque, since, ya que, as, como, but, pero. Por otro lado, tenemos otras expresiones que van a expresar resultado. Por tanto, la información que den estas palabras, esa frase, va a ir escrita en esta parte de condicional. Sabremos si lo escribimos en segundo condicional si la oración está en presente y en tercer condicional si la oración está en pasado. Y esto es so, así que, o por tanto, as a result, como resultado, y consequently, consecuentemente. ¿Por qué? Porque toda esta información va a hablar de un resultado y entonces se va a representar con esta parte de la escritura de segundo y tercer condicional. Y, como he dicho antes, esta es la parte que va a expresar una condición y, por tanto, se va a escribir de esta forma en segundo y en tercer condicional con el if, que es la introducción de esa condición. Vamos a ver unos cuantos ejemplos para que todavía nos quede más claro. El primer ejemplo, con because, que va a expresar una condición y entonces esta información va a ir con if. Vamos a ver el segundo condicional con una oración en presente. She gets great results because she is hardworking. Ella logra estupendos resultados porque ella es trabajadora o trabaja muy duro. Bien, porque ella es trabajadora es una condición y este es el resultado de la oración. Entonces, esta información, como es una condición, vamos a ponerla con la parte de if, que es la que expresa también una condición. Entonces, quitamos because y decimos esta información en segundo condicional, que es en la primera parte en pasado simple. If she weren't hardworking, she wouldn't get great results. Si ella no fuera trabajadora o tan trabajadora, ella no tendría tan buenos resultados. ¿Qué es lo que hemos tenido que hacer aquí? Esta información de la condición la hemos puesto con if y además hemos tenido que cambiar la forma afirmativa por negativa para que tenga sentido. Y lo mismo ha pasado con la parte del resultado. Para que tenga sentido, esta parte está en afirmativa, pero aquí deberíamos ponerlo en negativa. Ahora vamos a ver otro ejemplo en tercer condicional. Eso va a pasar si nos encontramos la oración en pasado. Bien, aquí la tenemos. She got great results because she made an effort. Ella consiguió fantásticos resultados porque ella hizo un esfuerzo. Bien, esta situación está en pasado, entonces la condición, que es la de because, al estar en pasado, ya se tiene que cambiar a pasado perfecto para hacerla en condicional. ¿Por qué? Porque es algo imposible, que no se puede cambiar. Vamos a ver cómo se hace. If she hadn't made an effort, she wouldn't have got great results. Si ella no hubiera hecho un esfuerzo, ella no habría conseguido u obtenido estupendos resultados. ¿Qué hemos tenido que hacer? Pues la parte de la condición la hemos puesto con if, que es el que introduce la condición, y hemos tenido que cambiar de afirmativa a negativa y de afirmativa a negativa de nuevo. ¿Para qué? Para que tenga sentido la oración. Si ella no hubiera hecho un esfuerzo, no habría conseguido estupendos resultados. La siguiente palabra que nos va a ayudar a hacer rephrasing con segundo y tercer condicional es since, que como he dicho antes se refiere a la condición de la oración, la parte de la condición. Bien, aquí tenéis dos ejemplos dispares, uno en segundo condicional y otro en tercer condicional. ¿Cómo lo sabemos? Como he dicho ya antes, cuando la oración está en presente se va a escribir el rephrasing en segundo condicional y cuando la oración está en pasado se va a escribir el rephrasing en tercer condicional. La primera,
She feels so lonely since she hasn't got any friends. Ella se siente muy sola ya que no tiene ningún amigo. La parte de la condición va a ser esta, vamos a transformarla. Cuidado, que como empieza por she, no vamos a poder empezar por la parte de la condición, que es esta. Vamos a tener que poner esta información primero. Vamos a escribirla. She wouldn't feel so lonely if she had some friends. Ella no se sentiría tan sola si ella tuviera algunos amigos o algún amigo. ¿Qué hemos tenido que hacer? De nuevo hemos tenido que cambiar de afirmativa a negativa para que tenga sentido la oración en segundo condicional. Aquí hemos pasado de afirmativa a negativa y de aquí hemos pasado de negativa a afirmativa. If the bus hadn't broken down, my mother wouldn't have picked me up. Si el autobús no se hubiera estropeado, mi madre no me habría recogido. ¿Qué es lo que hemos hecho? De nuevo hemos tenido que cambiar de afirmativa a negativa. Por ejemplo, mi madre me recogió. Pues mi madre no me habría recogido. ¿El autobús se estropeó? Si el autobús no se hubiera estropeado, y así es como podemos crear esa condición, condición. Tenemos otra forma de hacer rephrasing con condicionales que es con esta palabra, but, pero, que va a expresar la condición, la cual la vamos a introducir con if. Bien, vamos a ver los dos ejemplos. El primero. I think Diana knows how to solve this problem, but she is not here. Yo creo que Diana sabe cómo resolver este problema, pero ella no está aquí. Entonces, la condición es que se tiene que dar es que Diana esté aquí. A ver cómo escribimos la oración, empezando con if. If Diana were here, she would know how to solve this problem. Si Diana estuviera aquí, ella sabría cómo resolver este problema. ¿Y qué es lo que hemos tenido que hacer aquí? Cambiar esta negación a esta afirmación. Si se diera esta condición de que Diana estuviese aquí, sí que se daría este resultado. We were going to play football, but it started to rain. Nosotros íbamos a jugar al fútbol, pero empezó a llover. Todo esto en pasado, una situación en pasado que no se ha podido dar. Y esta es la condición que se podría cambiar, que es imposible, pero vamos a ver cómo lo escribimos. If it hadn't rained, or if it hadn't started to rain, we would have played football. Si no hubiera empezado a llover o si no hubiera llovido, nosotros habríamos jugado al fútbol. De nuevo, hemos tenido que cambiar las oraciones en afirmativa a negativa para que tengan sentido. Si se hubiese dado esta condición, que es imposible, puesto que esto es en el pasado y el pasado no se puede cambiar, se habría dado este imposible resultado, porque no se puede cambiar. Bueno, ahora vamos a ver las palabras que van a introducir el resultado, que no la condición. La primera es so, así que por tanto, y la información que va a dar so va a ser el resultado. Por tanto, esa información no va a ir con la palabra if, no va a aparecer. Vamos a ver estos dos ejemplos. El primero, my students don't study enough, so the results are rather low. Mis alumnos no estudian suficiente, así que los resultados son bastante bajos. Entonces, esta información, que los resultados son más bajos, es el resultado. No va a poder ir con la frase de if. Vamos a ver cómo se hace. If my students studied more, the results would be
higher. Si mis alumnos estudiaran más o estudiasen más, los resultados serían más altos. ¿Qué es lo que he hecho aquí? Si se diera esta condición que en el presente no se da, los resultados serían diferentes, serían mejores. Como he dicho antes, la parte que lleva la información con so no puede ir con if, va a ir con el resultado. La condición que estudien más, los resultados serían mejores. Ahora vamos a ver otro ejemplo, pero para el tercer condicional, por tanto la oración en pasado, como siempre. Jerry forgot to buy a ticket, so he didn't come to the concert. A Jerry se le olvidó comprar una entrada, así que él no vino al concierto, no pudo ir. Bien, aquí tenemos a so y esta es la información sobre el resultado que nos da la oración, que el resultado fue que no vino al concierto. Vamos a ver cómo podemos transformar la frase en tercer condicional teniendo en cuenta que va a ser imposible. Veamos, aquí he tenido que hacer un pequeño cambio de verbos. If Jerry had remembered to buy a ticket, he would have come to the concert with us. Si Jerry se hubiera acordado de comprar una entrada, él habría venido al concierto con nosotros. ¿Qué he hecho aquí? Pues lo que decía antes, recrear una situación que es imposible porque el concierto ya ha sido, él ya no se ha comprado la entrada y ya el pasado no se puede cambiar. Entonces, pues hemos tenido que modificarlo de esta forma. En vez de poner olvidar, he puesto recordar y el resultado pues es algo imposible, que no se puede cambiar. Solamente hubiera sucedido si se hubiese dado esta situación. La siguiente expresión que vamos a ver es as a result, como resultado. ¿Y de qué va a hablar? Pues del resultado, no de la condición. Entonces tendremos que poner esa información no con if, sino con la otra parte de la oración. Os he puesto aquí un ejemplo y tenemos que ver si se refiere a segundo o tercer condicional. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a transformar? Vamos a leerlo. They caught him stealing office supplies and he is fired as a result. A él lo pillaron robando material de la oficina y él está despedido como resultado o como resultado está despedido. ¿En qué condicional lo podemos reescribir? Segundo, tercero, pues va a ser en tercero. ¿Por qué? Porque este verbo está en pasado, a pesar de que este está en presente, pero vamos a ver la frase. A él lo pillaron, él ya está pillado. Y ahora está despedido por algo que ha hecho en el pasado. Entonces vamos a ver cómo podemos transformar esta oración, cómo la podemos reescribir en el tercer condicional. Vamos a verlo. Lo he redactado de dos formas. If they hadn't caught him stealing office supplies, they wouldn't have fired him. Si ellos no lo hubiesen pillado robando material de oficina, ellos no lo habrían despedido. Condición, resultado. Si no se hubiese dado esta condición, no se habría dado este resultado. Vamos a ver la otra forma en la que lo he escrito, que también es válida. Incluso se podrían mezclar. If he hadn't stolen office supplies, he wouldn't have been fired. Si él no hubiera robado material de oficina, él no habría sido despedido o no lo habrían despedido. Es otra forma de hacerlo. Bueno, ya vamos a ver la última expresión, que es consequently. Consecuentemente. ¿Y de qué nos va a hablar la parte de consequently? Del resultado. Por tanto, esa información no puede ir con la parte de if en los condicionales. Bien, vamos a ver el ejemplo que os he puesto y tenéis que adivinar si lo vamos a transformar a segundo o tercer condicional. Susan was promoted. Consequently, she could buy a house. Susan fue ascendida en el trabajo. Consecuentemente, en consecuencia, como consecuencia, ella pudo comprarse una casa. Bien, ¿a qué lo vamos a transformar?
Segundo, tercero. Pues lógicamente a tercer condicional. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una situación en el pasado. Vamos a ver cómo lo reescribimos. If Susan hadn't been promoted, she couldn't have bought a house. Si a Susan no la hubieran o no hubiese sido ascendida, ella no podría haberse comprado una casa. Y así es como se hace. Ya hemos visto un montón de ejemplos con un montón de expresiones que nos van a ayudar a ver cuándo podemos reescribir en segundo o tercer condicional. Eso es todo. Bueno, espero que este vídeo os haya ayudado a hacer rephrasing o rewriting y que hayáis mejorado vuestro nivel de inglés. Si os ha gustado, recordad darle a like y si queréis seguir viendo más vídeos aprendiendo más inglés, podéis suscribiros. Bye bye.